En muchos aspectos, la religión protestante surge como una respuesta a los problemas generados por la religión católica. Hay tres características principales del catolicismo. La primera es la idea de ortodoxia o dogma. Esto significa que existe un conjunto de creencias que debes memorizar. No se te permite cuestionarlas ni interpretarlas, simplemente debes memorizarlas. Lo que sostiene esta ortodoxia es la idea de jerarquía. Solo los sacerdotes y los miembros ordenados, aquellos autorizados por la Iglesia Católica, tienen acceso a la Biblia y pueden interpretarla correctamente. Ellos son considerados los favorecidos por Dios, y el Papa es el representante oficial de Dios en la tierra. El tercer concepto es la justificación por las obras. La idea aquí es que, si quieres salvarte, debes participar en los rituales adecuados y hacer lo que la Iglesia te indique. Tus acciones importan más que tus creencias. Sin embargo, estos tres pilares, ortodoxia, jerarquía y justificación por las obras, han causado conflictos. La justificación por las obras puede llevar a la hipocresía. Sería ideal que creyeras en Dios y en lo que haces, pero no es necesario. Mientras cumplas con lo que se te ordena, puedes ir al cielo. La jerarquía fomenta la corrupción, ya que no existe un verdadero mecanismo para impedir que los sacerdotes abusen de su poder. La ortodoxia, por su parte, genera desconexión, pues desde los inicios de la historia, los seres humanos han tenido la necesidad de conectar con Dios, trabajar junto a Él y acceder a Él directamente. Por estos problemas, desconexión, corrupción e hipocresía, siempre ha existido disidencia y rebelión contra la Iglesia Católica en Europa. Algunos movimientos, como los cátaros o los valdenses, fueron ejemplo de ello. Los cátaros, activos principalmente en el sur de Francia durante la Edad Media, promovían una visión dualista que rechazaba la corrupción de la Iglesia y buscaba una espiritualidad más pura y sencilla. Por su parte, los valdenses surgieron en el siglo XII, defendiendo la pobreza apostólica, la lectura directa de la Biblia y la crítica a los abusos eclesiásticos, siendo precursores de las ideas que más tarde influirían en la Reforma protestante. La religión protestante surge como una respuesta a estos problemas. Su primera respuesta a la ortodoxia es el acceso directo. No necesitas que un sacerdote te diga lo que significa la Biblia, puedes leerla tú mismo. De hecho, según esta visión, Dios quiere que hables con Él directamente mediante la lectura de las Escrituras. Si esto es así, la Iglesia debe ser fundamentalmente igualitaria, porque si todos pueden acceder a Dios, todos son iguales ante Él. Pero ahora el requisito central es la justificación por la fe. Debes creer verdaderamente en Dios y organizar tu vida en torno a esta fe. Dicho esto, aunque el protestantismo resuelve varios problemas creados por la Iglesia Católica, también genera otros. El primero es la ansiedad. Si la salvación depende de la fe, ¿cómo puedes estar seguro de que realmente crees en Dios? Debes demostrarlo a ti mismo a través de tus acciones, pero esto genera dudas, y con ellas, ansiedad. El segundo problema es el de la diversidad. Si todos son iguales, cualquiera puede fundar su propia iglesia. Durante la Reforma, esto llevó a una explosión de denominaciones protestantes, cada una con sus propias creencias. Mientras que en el catolicismo existe una sola iglesia, en el protestantismo existen decenas de miles de variantes. Con el acceso directo, estás obligado a saber leer, es decir, te ves forzado a educarte. Esto es algo positivo, claro, pero también supone un problema, porque si eres pobre puede que no tengas acceso a la instrucción educativa. Por eso, en los inicios del desarrollo del protestantismo, la mayoría de sus seguidores provenían de la clase media aspiracional, personas con ciertos recursos y deseos de alcanzar mayor prosperidad económica. Uno de los problemas dentro de la religión cristiana es la idea de la Santísima Trinidad. Esta doctrina enseña que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son fuerzas diferentes e independientes, pero iguales entre sí y parte de una misma esencia. Para la mente humana, tal como está diseñada, es imposible comprender realmente este concepto. Nuestra mente debe creer que algo es de una forma u otra, pero no puede aceptar una contradicción. La Trinidad es, en sí misma, una contradicción. La única forma en que nuestra mente puede procesar esta idea es interpretándola como un símbolo. Y un símbolo es, al mismo tiempo, nada y todo, dependiendo de cómo se perciba. El problema es que esto genera ansiedad, ya que nuestra necesidad fundamental es conectar con Dios,
y el concepto de la Trinidad implica que nunca podremos conectarnos plenamente con Él. Es un símbolo, una abstracción que nos separa, y nunca podremos tocarlo ni sentirlo de forma directa. Antes esto no era un problema porque la Iglesia estaba entre el creyente y la Trinidad, bastaba con creer en la Iglesia. Pero cuando se elimina la autoridad de la Iglesia, el creyente debe enfrentarse directamente a este misterio y, en la visión protestante, debe luchar por su fe y reconocerla de manera plena para no condenarse al infierno. El problema es que la Trinidad es imposible de comprender, y eso alimenta la ansiedad. La ansiedad, al generarse por la confusión y la incertidumbre, puede desencadenar comportamientos obsesivo-compulsivos como una forma de intentar recuperar el control. Cuando la mente se siente abrumada por el desorden interno, busca ordenar el mundo externo para aliviar ese malestar. Este intento de ordenar y controlar el entorno se manifiesta en acciones repetitivas y rituales, como limpiar en exceso, comprar compulsivamente o preocuparse obsesivamente por el peso corporal. Estos comportamientos no se reducen a ser simples hábitos, representan esfuerzos conscientes o inconscientes por reducir la ansiedad y crear una sensación de seguridad. Un tercer problema dentro del protestantismo es la idea de la doble predestinación. Si eliminas la autoridad de la Iglesia por juzgarla como corrupta, surge la pregunta, ¿cómo saber si irás al cielo o no? ¿Quién realmente toma la decisión? El teólogo Juan Calvino propuso la doctrina de la doble predestinación. Dios, desde el principio de los tiempos, ya ha decidido quién se salvará y quién se condenará. Esa decisión es definitiva. No puedes convencer a Dios de que cambie de opinión, porque Él es perfecto, eterno e inmutable. Solo unos pocos, los elegidos, serán salvados, el resto será condenado al infierno. ¿Y quiénes son los elegidos? Aquellos que realmente creen que han sido salvados, en otras palabras, solo quienes confían plenamente en la misericordia y la gracia de Dios obtendrán la salvación. Si lo piensas, esto crea aún más ansiedad, porque, ¿cómo sabes si eres uno de los salvados? Ahora tienes que esforzarte mucho para resolver este dilema. En resumen, debido a la religión protestante surgen tres nuevos problemas. El primero es que el creyente individual no puede comprender la Santísima Trinidad, pero debe hacerlo, así lo exige la religión. El segundo es que la ansiedad generada provoca comportamientos obsesivo-compulsivos, llevando a las personas a querer racionalizar el mundo y ordenarlo de acuerdo con su fe. El tercero es la idea de la doble predestinación, que establece que si no crees verdaderamente en Dios, si no logras entender y recibir su gracia, serás condenado eternamente. Estos son los tres grandes problemas creados por la religión protestante. Con el tiempo, un proceso que llevó décadas e incluso siglos, se encontró una solución: el dinero. Así fue como se resolvieron estas tres paradojas, contradicciones o ansiedades. En el mundo, todos somos diferentes, con perspectivas distintas. Cada individuo es único y ve la realidad desde un ángulo propio, lo que genera una diversidad enorme de opiniones, motivaciones y valores. Si te pregunto por qué estás en la escuela, puedes responder que es para aprender matemáticas, o quizás porque quieres estudiar en Estados Unidos, o simplemente porque tienes ganas de aprender. Cada persona tendrá una respuesta diferente, y esta variedad de perspectivas, aunque enriquece la experiencia humana, también puede causar confusión y dificultar la coordinación social. Ante esta diversidad, se vuelve complicado encontrar un terreno común que facilite la cooperación entre personas con metas y creencias tan disímiles. Es aquí donde el concepto de dinero entra a jugar un papel fundamental. El dinero actúa como un mecanismo que estandariza, sistematiza, clarifica y simplifica las distintas formas de entender el mundo, condensándolas en un único concepto coherente y universal. En lugar de una multitud de motivaciones particulares, el dinero unifica el propósito humano bajo un objetivo común: la obtención de valor medible y comparable. Un experimento que ilustra esta función consistió en presentar a un grupo de personas 3 botellas de vino diferentes y pedirles que eligieran cuál era la mejor. La mayoría no pudo distinguir claramente cuál era superior, ya que la apreciación del vino es subjetiva y depende de experiencias individuales. Sin embargo, cuando los investigadores etiquetaron las botellas con diferentes precios, la mayoría coincidió en que la botella con el precio más alto era la mejor, simplemente porque ese precio sirvió como un indicador objetivo que orientó su juicio.
Gracias a este sistema, el dinero se convierte en el lenguaje universal del valor, que traduce las múltiples y variadas percepciones subjetivas en una medida estándar. De esta manera, lo que antes era una cuestión de preferencias personales, ahora se convierte en una decisión basada en un dato cuantificable y aceptado por todos. Esto permite la coordinación social a gran escala, porque facilita la comunicación y la comparación entre diferentes bienes, servicios y acciones, ordenando la realidad en una estructura más racional y comprensible. Este proceso no solo modifica cómo interpretamos el mundo, también transforma la manera en que lo moldeamos. El dinero pasa de ser un simple medio de intercambio a convertirse en la principal fuerza que organiza nuestras prioridades y decisiones. La educación, por ejemplo, se enfoca en preparar a los individuos para que puedan obtener mejores ingresos. Las ciudades crecen y se planifican teniendo en cuenta la rentabilidad económica. Las políticas públicas se justifican definitivamente a partir de sus impactos financieros. Más que un instrumento para facilitar el comercio, el dinero se convierte en una herramienta para racionalizar y estructurar la vida social y personal. Sin embargo, esta estandarización trae ciertas consecuencias. Si todo se mide en términos de dinero, aquello que no puede ser cuantificado económicamente tiende a perder importancia, invisibilizándose o siendo percibido como menos valioso. La riqueza se convierte en la principal medida de éxito y valor personal, lo que influye en nuestra identidad y en cómo nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, la compleja profundidad de la experiencia humana queda, en gran medida, reducida a una simple cifra, y las diferencias individuales se subsumen en una escala común que todos aceptamos como real y válida. En definitiva, el dinero es mucho más que un instrumento financiero, es un sistema cognitivo colectivo que unifica el pensamiento humano y ordena la realidad según criterios económicos. Esta función ha sido crucial para el desarrollo de sociedades complejas y la cooperación entre miles de millones de personas que, sin conocerse, confían en este símbolo compartido. Pero también plantea retos éticos y filosóficos, ya que la simplificación extrema puede llevar a que aspectos esenciales de la vida, que no tienen precio, queden desplazados a un segundo plano. Ahora que comprendemos qué es el dinero, podemos profundizar en cómo este instrumento logra resolver ciertas paradojas existenciales y sociales que han acompañado a la humanidad, especialmente en contextos religiosos y psicológicos. El dinero actúa como una forma de racionalizar el mundo que nos rodea, ofreciéndonos una manera concreta de ordenar nuestras preocupaciones y ansiedades internas. Cuando una persona siente ansiedad, esa sensación suele originarse en la incertidumbre, en la falta de control o en el miedo a lo desconocido. Frente a esta inquietud, el ser humano busca mecanismos para calmar su mente, para encontrar certezas o seguridades que le permitan seguir adelante sin un constante estado de alarma. El dinero se convierte en una herramienta poderosa para mitigar esa ansiedad. Al acumular dinero, la persona siente que adquiere control, seguridad y estabilidad. La lógica se vuelve simple y clara. Si tengo suficiente dinero, podré enfrentar las dificultades, satisfacer mis necesidades y protegerme de imprevistos. Por eso, la búsqueda de riqueza se convierte en un motor constante. La gente no se detiene hasta alcanzar la mayor cantidad posible porque esa acumulación representa, simbólicamente, la solución a sus miedos y la respuesta a sus dudas. Pero el poder del dinero va más allá de su función práctica, también opera en el terreno simbólico y espiritual. El dinero, como símbolo, puede ser mentalmente equiparado a Dios. Para muchas personas, el dinero ocupa un lugar similar al que antes ocupaban las creencias religiosas tradicionales. Representa una fuente última de poder, seguridad y significado. Se puede decir que, el dinero es Dios, y Dios es dinero. Esta equivalencia simbólica tiene sentido para la gente porque ambos conceptos, dinero y Dios, ofrecen respuestas a las mismas preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, la justicia y el destino. Esta fusión simbólica es especialmente relevante en la manera en que se resuelve un dilema clásico de la teología protestante: la predestinación. La predestinación plantea la pregunta inquietante de cómo saber si uno está realmente a salvo de la condena, o ha sido elegido por Dios para alcanzar la vida eterna. Al entrelazar el concepto de Dios con el del dinero, se crea un mecanismo psicológico que brinda una respuesta aparentemente clara a esta incertidumbre.
La idea es que la fe verdadera y la salvación se manifiestan a través de la acumulación de riqueza. Si entrego mi vida entera a ganar dinero y alcanzo un alto nivel de prosperidad, esto es la prueba de que tengo fe genuina en Dios. La riqueza entonces representa tanto el éxito material como un indicador espiritual que confirma que alguien pertenece al grupo de los elegidos por Dios. De esta manera, la ansiedad relacionada con la salvación y la incertidumbre espiritual se transforma en una búsqueda tangible y mensurable: ganar dinero. Esta transformación hace que la persona deje de preocuparse por dudas existenciales abstractas porque su riqueza es evidencia concreta de su estado espiritual. No hay necesidad de cuestionarse más: si me vuelvo rico, iré al cielo, porque la riqueza demuestra que Dios me ha elegido. Por lo tanto, el dinero actúa como un puente entre la fe y la realidad, resolviendo un problema que antes era fuente de ansiedad y conflicto interior. Lo más interesante de este sistema es que, a partir de estas transformaciones simbólicas y psicológicas, surge el concepto de capitalismo tal como lo conocemos hoy. A lo largo de la historia humana, las personas no habían considerado que acumular dinero por el simple hecho de acumularlo tuviera un valor en sí mismo. Históricamente, la riqueza siempre estuvo ligada a otros objetivos, principalmente al aumento del estatus social y al cumplimiento de obligaciones sociales y morales. Los ricos no solo tenían bienes, también destinaban sus recursos a mantener su prestigio mediante actos visibles de generosidad y responsabilidad comunitaria. Un ejemplo notable lo encontramos en Julio César, quien al momento de su muerte se contaba entre los hombres más acaudalados del mundo antiguo. En su testamento, legó 1/3 de su patrimonio al pueblo de Roma, dedicándolo a ayudas directas para los ciudadanos más pobres. Otro tercio fue asignado a la creación de parques y espacios públicos, y el tercio restante quedó para su heredero e hijo adoptivo, Cayo Octavio. Un caso similar es el de Francisco I de Médici, un importante mecenas del Renacimiento en Florencia. Durante su vida, dedicó gran parte de su fortuna a financiar artistas, arquitectos y científicos, impulsando un florecimiento cultural que beneficiaba a toda la ciudad. Además, promovió la construcción de infraestructuras públicas y apoyó instituciones benéficas que ayudaban a los más necesitados. Su riqueza no se acumulaba para uso exclusivo personal, por el contrario, se entendía como un recurso para fomentar el bienestar común y el desarrollo social. Este tipo de comportamiento reflejaba una ética en la que la riqueza tenía un propósito social y debía estar al servicio de la comunidad. Con el paso del tiempo, y especialmente a raíz de la ansiedad espiritual generada por la Reforma Protestante, esta visión sufrió un cambio radical. Actualmente, lo más importante es acumular la mayor cantidad de dinero posible, con el objetivo de conservarlo y aumentarlo. El desperdicio o la distribución de la riqueza comenzaron a interpretarse como formas de corrupción y señales de falta de fe y disciplina. De esta manera, el dinero dejó de ser un medio para fines comunitarios y se convirtió en un fin en sí mismo, un símbolo de éxito espiritual y personal. Este cambio no ocurrió de manera inmediata. Se trató de un proceso que tomó siglos y que, finalmente, definió el mundo moderno en el que vivimos. Aunque hoy en día la mayoría de las personas no son protestantes, no creen en doctrinas como la doble predestinación ni comprenden conceptos teológicos complejos como la Santísima Trinidad, la mentalidad que surgió en aquel contexto se ha difundido y absorbido culturalmente. Hemos adoptado la idea de que acumular dinero por sí mismo es un valor fundamental. Esta mentalidad permite entender por qué, en la sociedad actual, se admira y se venera con tanta fuerza a quienes han logrado acumular grandes fortunas. Estas personas no son admiradas únicamente por sus creaciones o habilidades, lo que realmente destaca es que han logrado acumular grandes cantidades de dinero, un símbolo que para muchos representa el poder, el éxito y la realidad misma. No veneramos el dinero en su forma física, sino su significado, una medida absoluta de valor, una expresión máxima del orden racionalizado que ha reemplazado otras formas de significado. El dinero no es simplemente una herramienta para alcanzar metas concretas, sino la medida última que legitima el éxito personal y social. Es la fuerza que da sentido a muchas de nuestras acciones, expectativas y relaciones. La influencia del dinero se extiende a la educación, la política, la cultura y la vida social, estructurando la manera en que ordenamos nuestras sociedades y nuestras vidas individuales.
En conclusión, el capitalismo puede definirse como la creencia profunda y generalizada de que el dinero es, en sí mismo, la realidad última. Más que un sistema económico, es una cosmovisión que ha transformado nuestras prioridades, valores y la manera en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Como aprendemos de David Hume en sus ensayos morales y políticos, el valor del dinero depende de la opinión de quienes lo usan.